Acción. Buenas noches, amigos. Bueno, aquí de noche en Palma de Mallorca, ven que estoy con luz artificial y bueno, con muchas ganas de verlos otra vez o de mostrar un poco el canal mío e ir más o menos nutriendo un poco más de material. Hoy, amigos, bueno, ya hemos hablado del modo jónico, hemos hablado del modo dórico. Hoy vamos a hablar del modo frigio, el modo frigio. Este modo, ante todo, y yo voy a ir rápido para no para que entre todo en 20 minutos o 20 y algo. El modo frigio lo que tiene son algunos conceptos que no están claros. Yo tengo muchos alumnos, en estos años he tenido muchos alumnos que te dicen, bueno, la escala frigia sí, la sé y tocan esto. ¿No? Piensa que el modo frigio es eso. Que el modo frigio en realidad sí es eso, pero es una parte del modo frigio. Vamos a ver exactamente qué es el modo frigio. El modo frigio es el tercer grado de una tonalidad mayor. Cuando hablamos de tercer grado de tonalidad mayor, hablamos de que en el caso de estar en Do, partiría de la escala de Mi, ¿no? La escala que parte de la nota Mi. Habíamos dicho que la particularidad que tenía este modo era el tema de su segunda menor. O sea, el modo frigio es una escala menor con segunda menor. Punto pelota. Ahí terminó. Eso es el modo frigio, ¿vale? Después está el frigio, que es el frigio mayor, que después vamos a hablar un poco más, pero para ver las diferencias. Pero mira, mejor vamos a aclararlo eso ahora rápidamente. El modo frigio, en la tonalidad mayor, cuando vimos progresiones, es la escala que digamos que encaja en el tercer acorde de la progresión, ¿sí? Entonces, si nos fijamos bien, la escala frigia, en tercer grado, es una escala menor con segunda bemol, o segunda menor, que fue lo que cuando vimos modos griegos en 5 minutos. El tercer modo, el modo frigio, y tenía segunda menor. Ahora bien, cuando yo lo toco en una tonalidad menor, que aquí tengo el cuaderno este que siempre utilizo, la tonalidad menor, habíamos visto solamente la mayor. En el caso de la tonalidad menor, esto es la tonalidad menor, o una progresión menor, ¿sí? Número de grado, pero en lugar de partir de Do, partimos de La. ¿Por qué partimos de Do y de La? Cuando se habla de Do de mayor se habla de Do y cuando se habla de menor se habla de La. Eso es muy simple. Porque la escala, digamos, el formato de la escala mayor dice que la ley de la escala mayor, la básica, es que tienes los semitonos en el grado 3, 4 y 7 y 8. Por eso la escala de Do mayor es perfecta porque Do, Re, Mi, Fa, 3, 4, Sol, La, Si, Do, 7 y 8. Entre las demás notas siempre hay tono. Ahora bien, cuando vemos la escala menor, o la escala menor antigua o escala menor natural, o modo eólico, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la escala que cae en el sexto grado de una progresión mayor, la ley dice que tiene los semitonos en los grados 2, 3, 5, 6. La, Si, Do, ahí está 2, 3. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, 5, 6. Sol, La, 7 y 8. O sea que en el grado 2, 3 y 5, 6 están los semitonos en la escala menor. Ahora, esta es la escala de La menor. Aquí abajo está la escala de La menor. Y lo que hago es construir la tríada ascendente, ¿sí? En el primer grado me queda La menor, Si disminuido, Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor y Sol mayor. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, si nosotros miramos lo de los modos, más aquí atrás tengo un diagrama que hicimos, un gráfico, y los modos nos vamos a encontrar con que en realidad es un círculo cerrado que se va repitiendo para adelante y para atrás. Mira esto. Tú tienes el modo jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio y eólico. Y otra vez, ¿sí? Y otra vez lo mismo. Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Perdón. Estos son los 7 grados, ¿vale? Esto puede ir para aquel lado o para el otro lado, por eso están las dos flechas.
Ahora bien, cuando yo parto de jónico, es la tónica mayor, es la progresión mayor. Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Cuando yo parto del eólico, que en este caso en do mayor sería la menor, porque la menor, o sea, el modo eólico, cae en el sexto grado de la tonalidad mayor de de do, que es la menor. Entonces lo que estoy haciendo aquí es la progresión desde el eólico, y eso es la progresión menor. Eólico, locrio, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio y eólico. Es un círculo cerrado. En la progresión mayor los modos parten de jónico y en la progresión menor parten de eólico. ¿Vale? Bueno, nos quedamos con esto para volver a lo que habíamos hablado de lo que era la progresión. Esperen que no encuentro la hoja ahora. Aquí la tengo. Y vale, y cuando vemos la progresión aquí, la progresión menor, que la hacemos desde la, ven que el quinto grado es mi. Bueno, va a caer eólico, locrio, jónico, dórico, frigio. Frigio, mixolidio, frigio, lidio y mixolidio. Ven que el quinto grado, que es el dominante, lo que genera tensión, forma una triada menor. No pasa nada, tú puedes tocar el quinto grado como triada menor y tocas la escala frigia que vas a aprender hoy. Ahora bien, si tú quieres que este quinto grado se transforme en un acorde dominante, ¿qué es un acorde dominante? Un acorde que busca tensión. Siempre en cualquier tonalidad, el quinto grado es su dominante. Es su dominante, no subdominante. Su dominante, ¿sí? O sea que el dominante de la menor es mi. Pero para que sea dominante, esta triada lo que tenemos que hacer es ascender la tercera y transformarlo en mayor. Porque no existe acorde dominante menor. El acorde dominante es un acorde mayor, con su séptima menor. Acuérdense. Lo que pasa es que aquí no hay séptimas. Aquí hablamos de tónica, tercera y quinta. Pero siempre hablamos de acordes mayores en los dominantes. Mejor dicho, acorde de séptima. Es un acorde mayor con séptima menor. Acuérdense de eso. Pero olvídense de la séptima. Para generar tensión aquí, lo que yo estoy haciendo es ascender la tercera. Y ahí voy a formar lo que se llama frigia mayor. ¿Vale? Y así es como te va a sonar más árabe o gitano o más flamenco, digamos, salvando la distancia, ¿no? El flamenco es todo un estilo, pero el sonido está por ahí. Entonces, me va a quedar la escala mayor frigia. Lo que nosotros vamos a ver ahora es la escala menor frigia, que es la que aparece en el tercer grado en una tonalidad menor, ¿vale? Pero que lo tengan claro eso, que en una tonalidad menor, la escala frigia aparece como acorde, como escala menor, pero si yo lo quiero hacer dominante, tengo que tocar la escala mayor frigia, que es ascender la tercera solamente. Pero bueno, vamos a tocar un poco, que hablamos mucho. La escala frigia es muy simple. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es la escala frigia? Es una escala menor con segunda menor. Una escala menor normal va a ser esto. Por ejemplo, partiendo de mi. Esta es la escala menor antigua, ¿no? Si esta escala yo la segunda la pongo aquí, es el modo frigio. Esa nota es la que le da el toque medio árabe. ¿Sí? Pero el acorde que da esto es un acorde menor séptima. Nosotros porque le estamos tocando dentro del contexto del acorde. ¿Sí? Entonces te suena medio como flamenco flamenco, un poco como agitanado o árabe. Esto. ¿Vale? La mayor frigia es ascendiendo la tercera de esta escala. Entonces va a sonar así. Perdón. Ahí suena más árabe. ¿No? Esa es la mayor frigia y lo que vamos a ver es la menor. Entonces, para tocar la menor frigia en una octava es muy simple. Era lo que tocábamos recién. 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3. Acordémonos que nosotros estamos hablando de números, pero tenemos que saber los intervalos. Tónica, segunda menor, tercera menor,
cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor y la octava. Y después está la segunda menor que está pegada a la octava. Vale, tocándola con el dedo 1, pero desde la cuerda 4 va a sonar. Aquí estaríamos tocando en Si, ¿no? Ahora lo toco con el dedo 2. Aquí hay que abrir más la mano. ¿Vale? Tocando de la cuerda 5, estamos en Si. Va a quedar así. Ahí abro. Aquí hay como tonos, ¿ves? En realidad la escala es lo mismo. Cuando tú lo ves desde la cuerda 4, la cuerda 5, que uno se lía más, en realidad es la misma escala, pero añadiendo las notas remanentes que te quedan en la cuerda de abajo, ¿no? Pues yo partí tocando, por ejemplo, tocamos desde Re aquí. Ahora me voy al Re de la cuerda 4. Añadí esas notas, ¿no? Y ahora lo toco de la cuerda 5. Perdón. ¿Vale? Esas son las posiciones y lo puedes tocar con el dedo 2 también, que es muy interesante. Perdón, seguimos en el Re. ¿Vale? Ahora bien, el arpegio. ¿Qué arpegio queda? El acorde habíamos dicho que es un acorde menor séptima. Bueno, si lo veo solamente como arpegio de séptima, es el mismo arpegio que de séptima que te genera el modo dórico, porque no estamos hablando de novena. Siempre y cuando que no le pongamos novena, es lo mismo. Pero si le ponemos novena, va a ser con novena menor. O sea que si yo parto de Re, por ejemplo de Mi, para que se vea mejor, ¿no? La escala es esta. El arpegio de tónica tercera menor, quinta y séptima menor. Si le meto la novena, ¿sí? Si lo toco con el dedo 2, entonces de dedo 1 es lo mismo, habíamos dicho, pero de diferente posición. Desde el dedo 4, desde la cuerda 4, perdón, seguimos en el Mi, Te queda ahí. ¿Qué toco? Tónica, tercera menor, quinta, justa, séptima menor, novena menor, la nota característica del modo frigio, y la oncena. Ahora bien, lo voy a tocar con novena y oncena también. Y la trecena. Tónica. Es muy parecida al dórico que habíamos visto hace unos días. Lo que pasa es que lo que le estoy cambiando solamente, en este caso, si lo hago con novena trecena, va a tener novena menor y trecena menor. Cuando el dórico tenía trecena mayor, porque la sexta era la nota característica del dórico, y la novena era mayor. Aquí es menor la novena y la trecena también. Entonces va a sonar tónica, tercera menor, quinta, séptima, novena menor, oncena y la trecena menor. ¿Sí? Ahora, cuando lo toco, lo mismo, pero extendido de la cuerda 5, desde el Mi, vamos a tocarlo de aquí. Este es el arpegio.
Con la tónica y la tercera arriba. ¿Eh? Suena un poco agitanado, un poco árabe, ¿no? Pero no del todo, como lo que es la frigia mayor, ¿sí? Pero que quede claro la diferencia de lo que es la frigia mayor o la frigia menor. Aquí vemos la frigia como tercer grado de tonalidad mayor, que es la tercera escala que aparece sobre el tercer grado, que genera un acorde menor séptima. Entonces, ahora sabemos el jónico, si vemos el arpegio, estos son arpegios de séptima, novena y oncena, ¿no? Con el dedo 2, ¿se acuerdan que lo habíamos visto, no? El dórico y el frigio ahora. Perdón. ¿Sí? Y las escalas, la jónica, la dórica y la frigia. Bien, estoy tocando en sol mayor, pero toco estas escalas modales sobre sol mayor. Ahora yo sé, por ejemplo, tocando esto con el dedo 1, ¿no? Partiendo de la cuerda 4, la dórica del dedo 1 y la frigia. Vale, de aquí hasta aquí, todo esto lo sé para sol mayor, por ejemplo. Después voy a tener los otros modos que faltan. Pero de aquí hasta aquí voy a tener sol mayor, para moverme en sol mayor. Entonces la ventaja es que yo me muevo por los modos. Mira frigio. ¿Ves cómo me moví en sol mayor por 3 escalas? ¿Ves lo importante que es tocar los modos a la hora del mástil, cómo se te abre la cabeza? Porque si tú sabes que estás tocando, por ejemplo, la base va a ser sol mayor, y después a sol mayor. Yo cuando toque la base voy a ir así, esos dibujitos que yo estoy metiendo sobre la tónica es porque yo sé qué escala hay debajo de la nota que piso. Eso es muy importante, no solamente para improvisar, sino para meter algún arreglo a la hora de tocar. Y te da la libertad hasta de improvisar en el momento y decir, hostia, estoy en el si este que es un frigio, ¿no? Respetando el groove de lo que está sonando, pero te da mucha apertura a la hora de no solo improvisar, sino conocer la escala que está debajo. O el arpegio. Sol mayor y así es así, menor. Otra vez. Ahora hacia así menor. La. Ve la ventaja de saber lo de los modos, pero saber exactamente qué notas forman cada una. Porque a la hora de pisarlo, tú ya sabes qué nota hay debajo de esa nota, que es la tónica que estás tocando, del acorde que está tocando el pianista o el guitarrista, pero tú ya empiezas a entender armónicamente el bajo. Armónicamente significa de que tú puedes un poco hablar a la hora de tocar y decir algo, aparte de no solamente quedarte en... Hacia así, frigio.
¿Entiendes? Es muy interesante esto, es muy interesante. Con 3 notitas, ¿cómo te puedes ir divirtiendo? Bueno, amigos, en esta noche de lunes en Palma de Mallorca, espero que les haya servido lo que hablamos hoy. Muy importante lo del modo frigio. Y acuérdense que está la frigia menor, esta es la frigia menor la que vimos, y está la frigia mayor, que es la dominante que se usa sobre tonalidad menor, ¿sí? No significa que no se puede utilizar sobre tonalidad mayor también, pero para tonalidad, para dominante hacia menor, va muy bien el modo frigio, que ascendiendo la tercera se transforma, en lugar de tocar esto, tocas, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Sobre dominante, frigia dominante, ¿vale? Bueno, les mando un abrazo inmenso. Muchas gracias a todos por el apoyo que me brindan, por la respuesta. Trataré de... Son mucha gente que pregunta, no dentro del canal, sino por privado, por el WhatsApp o por el Facebook mismo. Me pueden encontrar como Germán Salvatierra, o en Instagram estoy como Germán Bassclef. Perdón. Y les agradezco muchísimo el apoyo brindado. Sigan tocando, no desesperen que todo sale, es cuestión de tiempo. Y como decía un viejo profesor mío, y culo en la silla. No hay otro secreto. Y otra cosa, las escalas, acuérdense, son horas de vuelo. Nada más que eso. Tú conoces la escala, pero para sacarle un poco de... decir algo con esa escala, tienes que estar con ella. Así que nada, les mando un abrazo inmenso y será hasta el próximo encuentro modal. Hasta pronto.